instalando componentes. ¿Mm? Ponía instalando componentes. Ya está grabando. Está grabando. Entonces, bueno, volviendo al punto este. Vamos por un lado. Comentamos, la creación de la herencia era simple, no tenía mucha complejidad, simplemente get setter agregando los atributos y la constructora con todos los argumentos. Vale. Luego lo nuevo era, primero íbamos a terminar esto. Entonces, la clínica veterinaria se compone de una array list de animales. Por lo general va a ser array list, ¿vale? Pero no debéis poner las dos cosas. Es decir, si ponéis la palabra array list animal, no debéis poner el dibujo. Si ponéis el dibujo, no debéis poner esto, ¿vale? ¿Qué dibujo? El dibujo de la flechita. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, no pones extends de animal. Sí. Es implícito. Cuando hay un triángulo, sabes que hay un extend. Sí. Lo mismo, cuando pones la flechita, sabes que es una lista. Ya sea de array list, linked list, ya sea de default list model, ya sea de un array a mano. Da igual lo que sea. Esto que está aquí representa una lista. ¿Vale? Entonces, si ponemos la flecha, no hay que poner array list. Exactamente. ¿Y si la flecha fuese hacia la otra dirección? No tendría sentido, pero la dirección de la flecha... O sea, perdona, así. En vez de así, así. Es que no sé... ¿Y aquí qué tienes? Ah, no sé. Claro, es que Pero no... es que también se puede hacer con las estas al revés, invertidas, ¿verdad? Pero omites el diseño este de aquí. Tendrías ¿El que usar... rombo? Sí, tendrías que usar otro convenio que es un poco más... Esto es el tema de convenio, pero querrá decir lo mismo. Que nosotros lo hacemos con las estas así y así. Vale, un segundo. No, bueno, pero da igual, si así llega, simplemente puedo... Agregación, composición. O sea, tiene muchos convenios, ¿vale? Para que más o menos os hagáis una idea. Yo imagino que el de composición será flecha invertida, el de agregación será esta flecha. Entonces, agregación y composición suele tener muchos diseños. Vale, este es el general. General. Ah, vale. Por cierto, esta de puntos suspensivos, esa es una flecha de uso. Por ejemplo, en la clase main te creas una variable temporal que se llame A de tipo persona. Lo utilizas y luego se acabó, no almacenas ni nada, simplemente lo utilizas. Eso son relación de uso, ¿vale? Y suele ser con puntos. Y la dirección de la flecha es, aquí he creado una instancia de esto. Aquí lo mismo, la flecha va aquí porque aquí te creas una variable de tipo animal o de lista animal, ¿vale? Esa es la idea, ¿sí? Entonces estaba aquí. La que tú me dices sí que la he visto, pero no sé, suele ser más de agregación y autorización. ¿Me parece? Pues nosotros lo hemos visto en clase. O sea, sí que existe, lo he visto. Y tú has estado conmigo viendo eso. Pero no lo veo. No, por ahí no parece, la verdad, ahora. O sea, sí que hay, mira, por ejemplo, aquí han cambiado el rombo por cuadrados, pero es que suele ser. Pero probablemente sea la de flecha direccional, que es la de agregación, y la de invertida composición. Siempre es la rara la de composición, ¿vale? Bueno, volviendo. Entonces, aquí, que esta es la más compleja, bueno, compleja no, rara, que sería la de clínica veterinaria, pero es muy parecida a las demás, es muy simple. Class. Y luego va nombre. Entonces, lo primero que hemos dicho es traducimos. El diseño del logotipo podría ser opciones. Es un private, porque es un atributo. Una opción puede ser que hagas un array list. Un array list, especificando el tipo que es de animal.
animal. Y luego el nombre, lista. O animales, o como queráis llamarlo. Esa es una opción, pero tenéis múltiples opciones. El rombo significa que es agregación, pero no significa de qué tipo va a ser la agregación. No te dice cómo lo vas a hacer. Otra opción que utilices es un linked list. Pero el linked list no es lo que hemos visto todavía, ¿no? No, es exactamente igual, solo que cambia bajo nivel, pero es exactamente igual. Luego tenéis otra opción que lo vamos a ver en pantalla, cuando hagamos interfaces gráficas, que es más común que ArrayList, se llama default list model. ¿Vale? Entonces, lo más comunes son estos, pero puede haber muchos, puede haber hashmap, puede haber three-map, puede haber una serie bastante grande de esto. En la práctica os piden que lo implementéis con hashmap. ArrayList o linked list. Yo creo. A una chica le pidieron que lo hicieran con hashmap. ¿En la primera práctica? No, la segunda. La primera es con ArrayList o linked list. La segunda le pidieron que implementara las damas con hashmap, por un tema de comodidad. Pero bueno, los gestores de listas siempre son variados y podéis usar los que queráis, lo que más os guste. Luego os explicaré cuál es la diferencia entre cada uno, ¿vale? Pero de momento simplemente que sepáis que el rombo significa eso. O podéis hacer a mano, que sería tu lista. Cambiar a raíz es el tema. Animal lista y corchetes. ¿Cuál es el más aconsejable? Pues para empezar, ArrayList. Cuando hagamos interfaces gráficas va a ser el default list, pues el más sencillo de trabajar. Por el momento este, ¿vale? Pero que sepáis que representa cualquiera. Luego lo siguiente es la constructora. Public. Clínica veterinaria. Clínica veterinaria. Y aquí hemos dicho que no recibe nada. No recibe nada porque normalmente los gestores de listas, como la clínica, lo que van a hacer es que al empezar, como mencionaba, no van a tener animales, por lo tanto debes construirlo vacío. Lista es igual a new ArrayList. Lo que estás haciendo es crearte una lista vacía. ¿Vale? Estás asumiendo que está vacío al empezar. Y luego agregas los métodos adicionales que quieras. Métodos extra. En la práctica no te dicen nada, pero estaría bien poner, en el inicio de la práctica no te dicen nada, pero estaría bien poner un public void add de animal que reciba un animal y lo que hace es agrega a la lista existente este nuevo animal. Vamos a llamarle nuevo si queréis para que quede más claro. Métodos o sea, eso también hay que ponerlo. Los métodos extra, los auxiliares, depende. En las clases normales de herencia no suele haber, No sé, pero en los sí, gestores es muy común. Gestores me refiero a clínica, universidad, clases muy grandes que contienen pequeñas clases. Por ejemplo, en la gestión del menú. No, el menú todos son métodos, no tiene nada de clases. En la práctica sería la clase que se llama gestor de... ¿Qué era? ¿Era productos? No, era... ¿Qué era la práctica? Era de... Había que hacer gestión de productos importados y Vale. Entonces, el gestor de los productos, ese sería... ¿Y qué diferencia hay entre el gestor? Pero sí que tienes un gestor que le puedes igual hacer lo de add, ¿verdad? ¿Cómo? Que le puedes poner los mismos métodos, lo de add, al gestor ese. Sí, a ese sí. A ese va, precisamente a ese hay que añadirle estos métodos que estoy mencionando ahora. Vale, eso sí hay que añadir estos métodos. Entonces, ¿cómo se agrega? Si tuviéramos ArrayList, y en casi todos los que están ahí son muy parecidos, ¿vale? Si haces punto, te van a salir las opciones. Suele ser this.lista.add. Y se acabó. Eso es todo. Ahí me tienes el nombre del bicho. El nombre no, el nuevo animal, el objeto completo. Todos los datos. Todos los datos. Alguien te ha pasado un objeto con todos los datos, ¿vale? No sé quién, no sé dónde, pero alguien te los ha pasado. Entonces tú ese objeto lo agregas a la lista. Esto es con ArrayList, con linked list, exactamente igual, ¿vale? ArrayList y linked list son iguales. Con default list es el único raro,
list.lista.add_element. Bueno, raro, es que es igual, solo que el nombre es distinto. Esto sería con default list. Bueno, pero el resto sigue siendo igual, ¿vale? Linked list, array list es igual. Default list model es así. El remove public void, recibes un animal. Old. Quieres eliminar este animal de la lista. Lo mismo. Y hemos dicho que modificar no lo metes. Métodos. Puedes añadir un modificar, pero en los gestores de lista más que modificar tienen un devuélveme este elemento y te devuelve ese elemento y tú sobre este ya modificas. Vale, entonces tenemos el remove all, que lo que haces es simplemente le dices remove, tiene un método que es remove. Si no tiene remove, tiene delete, o sea, queda un poco igual. Le pasas el elemento y ya lo elimina un poco, o sea, ya lo hace todo. Pero lo que estás haciendo realmente es crearte una clase que va a encapsular a esto y podrá añadir más funcionalidad, más métodos auxiliares, en plan, logueate, o comprueba que este usuario existe, o comprueba que este animal existe, o cosas así. Cuando no te ponen nada, pones lo básico, que es estas que hemos Pero creado. aquí no estamos poniendo el código para que lo haga, ¿no? No, cuando hablamos de código para que lo haga, te refieres a que ejecute. Claro, esto no añade nada, aunque pone dilista.a. Sí, añade un nuevo elemento. Lo que no está haciendo es ejecutar. No tienes un main, ¿no? No estamos creando una clase de ejecución. Pero esto no está... Esto no va a ejecutar, claro, si tú No, pero- esto sí que te va a crear una lista Sí. vacía de animales. Claro, ¿no? te crea una lista vacía en el new Sí. array Sí. list y aquí lo añade. Pero add está predefinido por... El método add de la lista. Sí. Sí. Si tú, Por eso haces dije- si tú ahora vale, creas vale, un, vale. si tú ahora creas Y un main y remove llamas también, a ¿no? sí, Array list y linked list tienen el método add y remove también. Son de Ah, array vale, list y vale. linked list. Vale, yo creía que le habías puesto tú el nombre, aunque sí. No, existen de linked list y array list. Vale, si no, sí tendría que haber hecho algo, ¿no? Para que Claro, lo- si no tú tendrías que haberlo hecho, pero recuerda que es de tipo array list. Array list ya tiene ese propio método. Vale. ¿Vale? Entonces, ya está. Eso sería... Pero si tú creas ahora un main y metes un animal con sus características, te lo añadiría a la lista. Claro, ahora, ¿cómo hago para que esto sea operativo? Para que esto sea operativo tengo que crear una clase, un main, ¿vale? Class principal. Un class principal, y aquí tendré un public static void main con string arg. El nombre de aquí puede ser cualquier cosa, normalmente es arg, te lo pone Java, pero puede ser cualquier nombre. Y aquí tendrías que poner, por ejemplo, ¿quieres ejecutar toda esta aplicación? Primero te creas una clínica veterinaria. Clínica veterinaria. Bueno, imaginaros que está bien escrito. Igual a new clínica veterinaria. Y luego, ¿quieres pedirle al usuario que introduzca un animal para agregarlo? Pues entonces... Ah, no, esto es... Esto es más. Esto es lo que sería el gestor, ¿no? No, esto no es el gestor, esto es el ejecutable. El gestor de clínica El veterinaria. gestor es simplemente una clase muy grande que tiene todos los métodos para que trabaje. Y luego el ejecutable es donde tú pones, interactúas con el usuario y utilizas al gestor. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí me creo un gestor vacío. Ahora quiero meter cosas en este gestor. Pero que ese gestor vacío, pero es de clínica veterinaria, es el que ya has Sí, creado. claro, ya he creado. La clase ya la he creado. Entonces Sí. creo un objeto. Cuando se te pone verde es que te hace... No, bueno, si no estás en el... No, aquí simplemente se me pone verde porque Vale, reconoce sí. una palabra exactamente Sí. igual. Y acabo de crear un objeto que se llama V, que es una clínica veterinaria. Y quiero añadir a esta clínica veterinaria animales. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí ya tienes muchas opciones. Te creas un submenú, te creas menús, te creas una pantalla, bueno, lo que tú quieras, ¿vale? Aquí es abierto. Una opción súper sencilla sería, me creo una variable animal, A, y digo, me creo luego un método que se llama leer animal, que va a leer y me creo el método, un método estático,
perdón, una función que devuelve un animal. Siempre que estaba se- bien creárselo de leer, ¿no? Es más sencillo, el código te simplifica mucho. Y aquí pones todo el código necesario, en plan, introduce un DNS, en el caso animal, introduce una especie, introduce especie, le vas diciendo al usuario, introduce, ¿qué más tiene? Granja. Pero es esta con pantalla, ¿no? Claro, lo pones con pantalla Sí. y cuando has terminado creas un objeto que se llame animal out, por ejemplo, es igual a new animal, y aquí pasas todos los argumentos que has leído, bla, bla, bla. Todos los que has leído arriba se los pasas ahí y creas el objeto. Una vez que has creado el objeto, haces un return de out. Y esa devolución del objeto es el que tú guardas aquí. Y aquí dices, pues vale, v.add Para añadirle. y has añadido un animal al gestor. ¿Quieres que se repita? Lo metes un bucle de 10, 20, infinito, un switch, un main, ¿vale? O sea, el gestor hace todo, pero a la vez no hace nada. El gestor tiene toda la funcionalidad de hacerlo, pero depende de una clase de main que invoque al gestor para poder accionar todo. ¿Vale? El gestor por sí solo no va a funcionar. Y es lo que se conoce como diagrama UML de arquitectura. Es decir, solo te define esto tiene esto y esto tiene esto. Y ya está. Y tiene funcionalidades para poder gestionarse, pero no hace nada por sí solo. ¿Vale? Entonces, en vuestra práctica lo que tenéis que hacer es, por una parte, es esta, que es la que habéis hecho, la arquitectura. Pero por otra parte tenéis que hacer el principal, que no es un principal, se llama gestor menú. Sí. Y entonces el gestor menú lo que tiene es un public main, que es esto, y a partir de ahí tiene múltiples métodos. Leer animal, en tu caso es leer animal, persona, producto, Añadir producto, añadir producto, editar producto. editar producto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo harías un editar animal? Que sería extrapolable al Con el get has dicho, ¿no? Claro, te creas aquí un método get. Para que te devuelva el animal y una vez que le tienes le modifica. Exactamente, get, y tú le pasas qué cosa. En el caso del producto tiene un identificador de producto, ¿vale? Un ID. En caso animal, por ejemplo, no hay. Voy a asumir que la especie es su identificador, ¿vale? Tiene. Bien, pero no necesariamente. Me imagino un identificador, porque es que necesitas tú saber cómo diferencias un animal de otro, porque es que si no, no puedes seleccionarlo. Otra opción que suelen usar mucho es la posición. Índice, tú le pasas el índice, un int, y te devuelve el objeto que se encuentra en esa posición en concreto. ¿Vale? Y eso te devuelve un animal. Entonces aquí, si queremos editar un animal, simplemente sería, le decimos, lee posición, lees la posición. Una vez que leo la posición, le dices animal editable. Pero le sale la posición como lee la posición. Con lo mismo de antes, lo que hemos puesto arriba. Muestra su mensaje, lees un entero. Esa parte la asumito porque, como son siempre la misma, la de leer un entero, muestra un mensaje, Sí. es el mismo proceso, ¿vale? Lees una posición en la variable índice. Igual a leer número. ¿Vale? Esto es lo mismo que tenemos en todos los ejemplos. Pero fíjate que es común. Si tienes uno, ya tampoco igual. Entonces aquí tienes el leer número. Has leído el número y luego dices animal editable. Esta es la variable donde voy a almacenar el objeto que quiero editar. ¿Cómo lo obtengo? Simplemente digo v.get y le paso la posición del animal que quiero editar. Ahora, ya tengo el animal que se llama editable. Quiero cambiar el nombre de editable. Editable.set que tenía el animal set especie. Vale, pues le digo, tu nueva especie va a ser mamífero. Bueno, no, mamífero no es una especie. Gato. Y si quieres pedir al usuario que introduzca la nueva especie, ¿qué haces? Te creas un string especie. Eso sería para modificarlo tú y con el string lo modifica el usuario. Exactamente. Tú le dices, le pides al usuario, ¿vale? Y aquí el usuario te va a introducir. El usuario va introduciendo todos los datos
y cuando ya lo tienes simplemente se lo pasas. Editable. ¿Se lo pasas como? Con un set. Editable.set. Set especie y le pasas la especie que hayas leído. Se te ha quedado. Estoy Sí. sin batería. Parece que sí. Especie. Vale. O lo metes a mano tú, o lo pides al usuario que guarde en la variable y tú Y haces luego le eso. pones ese comando y te lo cambia. Claro, y lo agrega. ¿Vale? Entonces la idea es, si quieres modificar algo, le dices al gestor que te devuelva ese objeto. Una vez que tienes el objeto, haces con él lo que quieras. Lo muestras por pantalla, lo editas, lo cambias, modificas el nombre, modificas todos los cambios que queráis hacer. ¿Vale? Entonces, tenemos la composición, ¿no? Recordad que es color negro. Voy a dejar un ejemplo de composición para que no se os olvide. Hola. Hola. Siempre me pasa esto, me olvido dejar espacio para... Primero pongo composición, ¿vale? ¿Dónde está? La composición sería en color negro y un ejemplo típico. Bueno, color negro no, con el fondo relleno. Con el fondo relleno da igual color, ¿no? Sí, da igual el color. Típicamente suele ser negro, pero no es obligatorio. Y por ejemplo, ala. Y aquí. Con todos los atributos que hagan falta, ¿vale? No los pongo porque son variados. ¿Vale? La idea sería composición ala, tenéis. Muy bien, ¿preguntas de esta parte? No, vale. Siguiente punto, te dice 4. Suponiendo que las clases descritas en el ejercicio anterior existen, ya las has creado, crea una clase que represente una clínica veterinaria. Ah, vale. En el punto 2, bueno, es que hemos hecho los dos al mismo tiempo. En el punto 2 solo te piden que implementes el animal. ¿Vale? Naranja, implementa las clases Java. Hemos hecho el 2, el 3 y el 4, ¿no? Más o menos, sí. Sí, hemos hecho el 2, el 3 y el 4. Bueno, el 4 aquí es donde están los detalles. Por ejemplo, las funciones auxiliares que yo comentaba, que yo he usado el remove y eso, aquí te los pone. Entonces aquí te dice el único atributo de tipo ArrayList, o sea, te lo especifica. Se llama clínica veterinaria y tienes que implementar los siguientes métodos, que es el añade, que yo he puesto add, el imprime, que no he puesto, que ahora lo pondremos, y el imprime animales, imprime mascotas. Que es lo mismo. No. No. Aquí es donde entra la herencia. Y os di un método para poder hacerlo, que era lo raro, ¿vale? Entonces, tenemos muchas maneras de hacerlo. Os voy a poner la más sencilla. La más sencilla es, si quiero imprimir todo, estoy aquí, ¿vale? Dejo esto de aquí porque el remove lo dejo por si acaso, ¿vale? Entonces, si quiero imprimir todos los animales, ¿qué hago? Public. Normalmente no se debe imprimir, pero aquí te dicen que lo imprimas. Para ¿vale? imprimir Entonces, todos. Public, no devuelvo nada. Imprimir todos. Imprimir todos es fácil. Tienes que utilizar animal. Sí.
En el primer caso es fácil. Primero recorremos la lista de animales, ¿cierto? Pero si hacemos un for int i igual a 0, punto y coma, y menor que dis.lista, creo que es size, no me recuerdo el nombre, bueno, size o length o algo así, tampoco os van a castigar por eso. Y aquí lo único que hago es accedo al iésimo animal, animal a, es igual a dis.lista. Recuerda que es una array list. Una array list tiene un método que se llama get. Tú le pasas el índice y te devuelve el animal que esté en esa posición. ¿Vale? Entonces aquí ya tienes al animal. Si quieres imprimirlo, ¿qué haces? Pues un syso, un system.println y a. Para que esto funcione, ¿qué tendríamos que hacerle a la clase animal? Esto, así tal cual, me va a imprimir cosas, pero me va a imprimir con arroba. O sea, me va a imprimir punteros, que es lo que estuvimos comentando la otra vez. Si quiero que me imprima cosas bien, ¿qué tendría que implementar en las clases que voy a imprimir? Lo que tenemos que... Lo que hicimos a mano, en plan, nos creamos una cadena y lo íbamos poniendo aparte, íbamos cortando trozos y poníamos primero nombre, 2 puntos y el atributo. Y luego concatenábamos todo y guardábamos una variable y luego lo devolvíamos. Era un método muy importante. El toString. Vale, entonces... Con la clase fecha, ¿no? Con lo que te enseñas de la matrícula. Claro, entonces aquí tienes que tener hecho. En el apartado 2 te dicen que implementes el toString. No he olvidado, ¿vale? Entonces lo único que hay que hacer es añadir el toString a... ¿Eso lo puedes meter aquí? ¿Y el toString le hemos añadido en el diagrama? No, hay que añadirlo. Es para saber a ver cómo se hace. Como te dicen que lo pongas, tiene que ponerse aquí, en animal. Suelen ir a la altura de los getters. Después o antes de los getters, está un poco igual. ¿Qué visibilidad tiene? Más Pública. toString y aquí sería ya está. El toString de animal, ¿qué va a devolver? Los datos que tiene un animal, que es solo una especie. Si tú quieres el toString de un animal granja que además tiene otra cosa, o un animal mascota que además tiene otras dos cosas, ¿qué tenemos que hacer con el toString del padre? Lo ponemos ahí, el toString del Lo padre. reescribimos. ¿Recordáis que llegamos a reescribir varios toString y que el toString, que Object tenía un toString base y que Sí. todos sobreescriben? Pues lo mismo. Entonces, si queremos que además de lo que ya tenía imprima más cosas, pues lo reescribo aquí. Y lo reescribo aquí. Entonces eso me saca un toString distinto. En función del nivel en el que esté, el tipo de animal que haya creado, me sacará un toString más específico. ¿Cómo se implementa? Pues, por ejemplo, podemos hacer la del animal, la más sencilla, en plan public string toString, simplemente, y ponemos aquí return, por ejemplo. Quiero que devuelva especie, dos puntos, más la especie. Como solo tiene dos cosas, pues no lo he concatenado, ¿vale? Pero podría concatenar. Ya está. Para nota, poner override. Es cuando sobreescribes métodos, ¿vale? Tu string, tú estás sobreescribiendo un método que ya tiene el padre, que es object. Y los hijos de abajo van a sobreescribir el método de animal, el método toString, por lo tanto también te tendrán el override, ¿vale? Entonces, no suele fallar si no lo pones, pero suele ser recomendable ponerlo. Entonces, ahora en animal de granja, toString, voy a reescribir el método del padre. Y aquí sí me empiezo a trabajar trabajo un poco más. Yo lo que suelo hacer es string cadena, inicializo a vacío y a partir de ahí voy concatenando. Cadena empiezo. Primero voy a poner lo que ya tenía el padre. ¿Cómo hago para invocar al toString del padre? Animal. Super. Punto. ¿Verdad? toString. ¿Vale? Y aquí invoco al toString del padre. Vale, ya he concatenado especie y el valor de especie y estoy en granja. Entonces, ¿qué me faltaría concatenar? En granja. Me faltaría
La granja. pertenencia a la granja que pertenece. Exactamente, granja 2 puntos y pongo granja, que es el atributo que tenía. Y luego, pues ya tengo todo, hago un return de cadena. Y ya está. ¿Cómo haría para el caso de animal? Porque has puesto más o igual, eso es por un error, ¿no? Lo de cadena más. Como lo has puesto en los dos sitios. ¿Eso es como añadir o...? ¿A cuál o igual? ¿El que estoy seleccionando? Sí. ¿No os acordáis de los operadores de concatenación? Esto es como poner lo siguiente, ¿vale? Es como poner cadena es igual a cadena es igual a lo que ya tuviese cadena más por el lado derecho le agrego la otra cadena. Esto es concatenación, ¿vale? Vale. ¿Os acordáis del más 2 que hicimos para los impares? ¿Qué hacía? Al entero le sumaba más 2. Aquí es lo mismo, solo que con un string. En vez de sumarle más, no se puede sumar string, lo que hace es otra cadena, la añade. le añade, ¿vale? Es el operador de añadir. Pero tenéis y le añade granja, o sea, el dato granja, ¿no? El valor de granja. Le añade primero, o sea, está vacío. Sí. Entonces es vacío. El primero está la cadena vacía. Claro, al principio está vacía. Entonces lo primero que haces es, está vacío. A vacío le añado super del padre. ¿Qué es lo que tiene super del padre de tu string? Sí. ¿Qué tiene? Tiene especie y su valor de especie. Entonces en la primera línea tengo especie. Y en la segunda línea lo que le añado a la especie es la palabra granja y el valor de la granja. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería tu string de animal mascota? Exactamente igual, simplemente añadiendo más atributos. ¿Vale? Entonces, volviendo al enuncio del problema. Vale, yo quería hacer imprime mascotas. Volvemos a imprime mascotas, que es esta. Imprime todos. Esta me imprime todos. ¿Está bien? Ya tenemos implementado el toString en todos, en hijo, padre, en todos. Esto va a funcionar. Si hago este bucle, o sea, sin el menú principal. No me dicen que haga un menú principal, pero así, mira. Quiero un menú principal que contenga dentro del main de aplicación funcionalidad especificada. A continuación, debe instanciar la clínica veterinaria. Instanciar, os recuerdo que se llama, esto es instanciar. Hacer un new de una clase es crear un objeto. Crear un objeto es instanciar un objeto, ¿vale? Vamos a poner aquí instanciar es crear un objeto. En otras palabras, es usar new y constructor. ¿Vale? Sería eso. Siempre que tengáis un new con un constructor, eso es instanciar o inicializar. Entonces dice, crea una clase principal que dentro tenga el main de una aplicación, la funcionalidad específica a continuación, la aplicación debe instanciar la clínica veterinaria, pedir al usuario sobre la información de, imagino que es una mascota, y sobre un animal, lo que os comentaba, aquí dices lee una mascota y luego lee una mascota, lee un animal, como queráis. Y luego finalmente debe mostrar por pantalla la información de cada uno de los animales registrados en la lista. Entonces después simplemente haces cuando ya has añadido, o sea, lees dos veces, uno para animal y otro para mascota, y finalmente aquí haces un imprimir animales, por ejemplo. Pero lo tienes que poner ahí, no lo pones debajo. El orden de igual, lo que yo había puesto aquí son ejemplos, recordad que eran ejemplos de cómo eliminar, quitar. Esto aquí es ejemplo de uso, ¿vale? Pero lo que te piden a ti sería, primero, leer un animal, leer dos animales, o sea, a ti te dicen, sí. Lees uno Le añades. Y lo añades. Luego lees otro y lo añades. Ya has leído dos animales. Y luego muestras por pantalla v.imprimir mascota. Y v.imprimir mascota, imprimir, que era el otro, doméstico, no, granja. Vale, es animal de granja y mascota. Entonces, esto te va a imprimir las mascotas y esto te va a imprimir los animales de granja. Entonces, yo el método que he implementado es un método... ¿Qué quiere decir imprimir? Mostrar por pantalla. Aquí ¿Pero un SISO? No. Sí, mira, imprimir es un SISO. No, imprimir siempre se va a referir a imprimir por pantalla.
no es otra cosa. Aquí te dice imprime, es que no especifica, pero es que se asume que el imprime es por pantalla, ¿vale? Entonces, imprime, a menos que te especifique que sea en un fichero. A veces dice imprime los datos en un fichero, pero si no te dice es por pantalla. Entonces, imprime mascotas, te va a imprimir, o sea, mostrar por pantalla. ¿Ves? Es que te lo pone aquí. Método que debe mostrar por pantalla la información correspondiente a todas las mascotas almacenadas en la clínica. Imprimir animales, método que debe mostrar por pantalla la información correspondiente a todos los animales. Vale. Entonces tenemos un imprimir animales y un imprimir mascota. Esto sería un imprimir animales. Este es un imprimir animales. Lo que hace es recorre toda la lista de los animales y los va imprimiendo. Y tenemos otro método que se llama imprimir mascota, que es exactamente igual, solo que añade el polimorfismo o la herencia. ¿Cómo es? Hasta aquí es igual. Recorre todos los animales y me dando todos los animales. La pregunta es ¿cuándo debo imprimir y cuándo no debo imprimir? Entonces, lo único que haces es preguntar el animal que te han devuelto. Imprimir mascotas. El animal que te han devuelto ¿es un animal mascota? Esa es la pregunta, ¿vale? Y tiene que ser exactamente igual. Os puse un ejemplo de cómo preguntar el tipo. Vale, pues. Entonces preguntas, si el animal es una mascota, entonces lo imprimo. Corto y pego. Y ya está. ¿Hace falta convertirlo y hacer otra cosa? No necesitas convertir la variable a mascota, porque siempre recordad que se va a ejecutar desde el tipo real hacia arriba. Sí. Como el objeto real es mascota, primero invoca el toString de aquí. Si no existe, llama al del padre. Como existe en este caso, pues ya está. Con esto estaría acabado. Entonces, en el menú principal lo único que habría que añadir es, por un lado, imprimir mascota y por otro lado, imprimir animal. El orden no te especifica. Lo que te están pidiendo simplemente es que sepas cómo utilizar esto y sepas cómo imprimir por pantalla. Y la pregunta clave para mí es esta. El instance of. ¿Por qué es polimórfico? Porque está sabiendo diferenciar que, aunque parezca de un tipo, por dentro es de otro tipo. La pregunta clave. Entonces, con esto, esta es muy parecido a esta práctica. Entonces, ya tenéis asegurado, o sea, si os dais cuenta, es muy parecido siempre. Ya tenéis asegurado ¿cuánto? 5 puntos. 5 puntos y medio. ¿no? 5 puntos y medio y solo es orientación objeto. O sea, no te he preguntado nada raro. Y luego abajo. Claro, lo de abajo ya es un poco más. Imagino que tienes 2 páginas. Sueles tener algoritmia, por un lado, que es más compleja, y por otro lado sueles tener interfaces gráficas o teoría. ¿Vale? Entonces, centraros en esto. Vale. Necesito que me paséis el UML corregido en papel, aunque sea. ¿Vale? Corregid el UML que tenéis de la práctica 1, corregirlo, y pasádmelo, os lo reviso y os voy guiando. Vale. ¿Vale? Pues lo guardo y yo creo que paramos por hoy y vamos a parar el